castillo de Neuschwanstein, que está en Alemania. Este castillo es una majestuosidad, es una cosa hermosa de castillo. Hace algunos años nosotros estuvimos ahí con nuestros hijos y los llevamos, pero desgraciadamente no. Ahorita antes de venirme, en la tarde, estuve buscando fotografías de cuando estaban más chicos Carlos y Dara, pero no nos permitieron tomar fotos adentro. Tenemos fotos pero afuera, y más le tomamos fotos así como está ahí, en un puente colgante que está entre dos como montañas, y había un puente colgante y de este puente se veía más o menos esta imagen. Pero no nos dejaron tomar fotos de adentro. Adentro de este castillo hay una cantidad enorme, pero enorme. Nos subimos hasta las puntas de los lados, de por ahí, de todas las puntas que encontramos. Y ahí vivió un rey que se llamó Luis II de Baviera. Y este hombre vivió más o menos en los años de 1800. Este hombre tardó 20 años, le decían el rey loco, porque tardó más o menos 20 años en construir este castillo. Y realmente es una belleza ese castillo. Entramos hasta las recámaras, tiene muchas recámaras, los baños, todo antiquísimo, y tienen todos los muebles originales. Y tú vas y ves todo lo que, su cama donde él dormía, muchas cosas que vimos que ya ahorita ni me las acuerdo bien, porque como no le tomamos foto, pues se te van olvidando, ¿verdad? Pero cantidad de cuadros, obras de arte preciosas, muebles primorosos, unas salas, por ejemplo, este salón era como del tamaño de una de las salas, con sus muebles antiquísimos, unas alfombras, bueno, una maravilla de cosas que vimos, ¿verdad? Y que yo me quedé así, pero yo le pedí a mi esposo que nos llevara, y recuerdo que nosotros estábamos, porque Carlos fue a trabajar un tiempo allá en un hospital, y estábamos en la ciudad de Ulm, y para llegar a este castillo nos tardábamos, ya no me acuerdo, pero creo que como 3 horas o 2 horas en tren, ya no me acuerdo. Y entonces yo siempre fui muy miedosa, tenía miedo de las cosas, de viajar lejos y cosas así, pero ahí me di cuenta que Dios ya me estaba transformando, porque para poder llegar ahí teníamos que tomar varios trenes y nos dejaban en una estación y teníamos que tomar otro, pero yo iba confiada de que mi marido era el que sabía bien el inglés o lo entendía más que yo el alemán nada y el inglés pues un poco, y Carlos pues era el que lo traducía y él fue el que hizo todo el viaje. Y entonces nos llevó a una estación, el primer tren que nosotros tomamos, y nos baja en una estación. Y no, pues ahora sigue otro tren para poder llegar allá, y después sigue otro. Y entonces de pronto nos deja, uno de los trenes nos deja en un campo donde había rieles nada más, nos bajan ahí y no había nada más que rieles así, y nos baja el tren y sigue el tren y se va, y nosotros ahí parados, así como en la nada, en medio de la nada, y con unos cables de trenes así, como que ahí pasaban trenes, ¿verdad? Y nos quedamos parados, y le dijo el hombre a mi esposo que ahí esperáramos que viniera el otro tren que nos iba a llevar al castillo. Y me acuerdo que ahí nos dejó parados los 2 hijos, Carlos y yo, parados ahí en medio de la nada, sin conocer a nadie, en un país que ni sabíamos ni qué onda, y ahí parados, y ahí estuvimos como 1 hora esperando en el sol, así, esperando, y si no llega, y aquí a quién le hablas, y quién nos va, y no había todavía los celulares como ahora que están tan fuerte, y aunque hubiera, pues a quién le hablas, quién te va a oír, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo ni miedo me dio, ni susto, ni nada, ni los niños, y Carlos, si lo tuvo, lo disimuló bastante bien porque no nos dijo nada, y yo pues ya conocía de Cristo, me puse a orar y le pedí: Dios, pues estamos aquí en medio de la nada, no sabemos ni qué, pero te pedimos que mandes a ese tren que va a venir por nosotros, que nos dijeron, y sí, en 1 hora más o menos, ahí parados, llegó otro tren, se detuvo, nos subió y nos llevó hasta ese lugar, y llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y cuando nosotros fuimos era tiempo de verano, ahí está en tiempo de verano, pero les voy a enseñar cómo sigue en el tiempo de invierno. Miren nada más qué belleza. Nosotros estuvimos en el otro tiempo, que es en ese.
Y bueno, adentro de ese lugar te hablan de la historia de aquel hombre que lo construyó tanto tiempo que estuvo, y por eso le decían que era el rey loco, y en 1866 acabó de construir esta obra maestra porque realmente es algo majestuoso, tardamos horas en recorrer todo, y él no vivió ahí más que 172 días, ni 6 meses estuvo ahí, o más o menos 172 días, no sé cuántos meses son, pero alrededor de 6 meses vivió ahí este hombre en el castillo de Neuschwanstein. Recuerdo que el nombre es así muy largo, y recuerdo que íbamos en uno de los trenes y yo no podía pronunciar ese nombre, o sea, lo leía pero era demasiado largo, y una señora que iba ahí con nosotros, y yo le pregunté, oye, ¿cómo se pronuncia esto? Porque está demasiado largo el nombre. Así, Neuschwanstein, bueno, ya sintetizado. La cuestión es que nosotros podemos ver que este fue un reino. Ahorita aquí no vive nadie. Ese castillo lo mantiene el gobierno para que vayan los turistas, lo vean, se tomen fotos afuera, adentro no se le permite, pero es una obra de arte que hizo aquel rey loco, y dicen que murió luego, porque lo desterraron, lo sacaron, vinieron los enemigos, una campaña de gentes, vinieron, lo sacaron y murió al poco tiempo este hombre. Pero él era un rey y era todo poderoso ahí alrededor de donde él era el rey, y podemos ver que son reinos de aquí de la tierra. Gastó todo su dinero en hacer este majestuoso reino, y lo sacaron del palacio, y al poco tiempo este hombre muere. Y entonces nosotros podemos ver que cuando la gente no conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues para cualquiera esto es una fantasía que le gustaría vivir, ¿verdad? Allá en aquellos lugares hay muchos castillos, como en México el castillo de Chapultepec, y hay varios castillos también en México, ¿verdad? Y allá en aquellos lugares se estilaban mucho los castillos, y cuánta cosa tú podrías ver por todos lados. Y entonces nosotros podemos ver cómo Dios permite que haya reinos aquí en la tierra también. Y acuérdense qué dijo. ¿Se acuerdan lo que dijo Satanás cuando estaba Jesucristo, que lo llevó al pináculo del templo? ¿Se acuerdan? Que dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos de la tierra me pertenecen, dijo Satanás cuando le dijo a Jesús. ¿Se acuerdan lo que hemos leído alguna vez? Bueno, y entonces nosotros podemos ver que este castillo es algo tremendo y majestuoso. Y si alguien me ayuda, por favor, allá, porque no puedo. Lucy, ¿me pueden? Ok, la que sigue. Pero tenemos otra reina hermosa que acaba de morir. Y esta fue una reina que pues yo creo que fue más conocida que quién me pueden decir, ¿verdad? Ella fue conocida por todo el mundo, por todo mundo, y todo el mundo sabía que ella era Isabel. Tantos años estuvo de reina. Y fue una pues gran mujer, unos dicen, otros no tanto, pero ella fue la reina durante 70 años de su vida, esta mujer, y fue muy querida por unos y demás. Y entonces nosotros podemos ver que el castillo de Windsor, donde ella vivió, fue un castillo lindo, porque hemos visto algunas partes de ese castillo por dentro, y nos han permitido ver un poco de lo que ella vivía. Si me ponen la que sigue, por favor. Y entonces en ese castillo, ahí ella vivía, en el castillo de Windsor, y ella vivía gran parte de su vida, vivía ahí, y entonces podemos ver que ella ahí, desde ahí reinaba, y ella tenía sus casas de campo, sus lugares donde ellos iban, pero ahí ella reinaba desde ahí. Y su reino, que era en Inglaterra, ustedes saben que Inglaterra tiene posesiones por muchas partes del mundo, y es un reino muy poderoso, el reino de Inglaterra. Pero son reinos de la tierra, si tú te fijas, son reinos de la tierra, lo que quiere decir que son reinos que se pueden acabar. Y vamos a hablar un poquito de un rey, que fue el rey David, en el Salmo 5, si tú vienes conmigo. En el Salmo 5, capítulo 1, versículo del 1 al 3, en Salmo 5, dice, David le dice al Señor, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir,
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjate nada más las palabras del rey David. Primero, él aquí está, no solamente le dice rey, le está diciendo Rey mío y Dios mío. Si te fijas, él está diciendo que es su rey y que es no nada más que es el rey, sino que es de él. De tal manera que tú debes de saber que ese rey que habita en el cielo, pero también habita dentro del corazón de los hombres que le buscan y que viven para él. Y entonces aquí podemos ver que ese rey siempre está contigo. Y aquí podemos ver cómo él habla de su rey. David está hablando de un reino que es de él. Tú puedes decir al Señor que es tu rey, que es tu rey para ti. Entonces es un rey que te escucha. Dice, a ti oraré de mañana y tú oirás mi voz. Eso le está diciendo David. De tal manera que Dios te va a oír tu voz, porque desde la madrugada tiene acceso a escucharte. Hay un rey que sí te escucha, es del que estamos ahorita hablando. En el libro de Daniel, capítulo 10, estamos hablando de otro rey. En la Biblia hablan del rey Nabucodonosor. Este fue otro rey que existió. Y el rey Nabucodonosor fue un hombre que fue muy malvado, muy tremendo, pero al final de su vida Dios trató con él y él pudo reconocer quién era Dios. A veces nosotros hemos sido duros en nuestro corazón, a veces hemos sido duros de tal manera que sentimos que es una mentira todo lo que dice la Escritura, porque no hemos tenido un encuentro real con Dios. Y cuando tú no has tenido un encuentro real con Dios, tú crees que esto no es verdad. Dice que Él habita con aquel que está quebrado de su corazón. Él ahí vive, Dios vive con aquel que está pasando apuros, en pocas palabras. Si tú has vivido en apuros, ahí está el Señor cuando tú le llamaste. Y hay gente que dice, bueno, pero yo ya llevo mucho tiempo llamando y no veo respuesta. Pero mira lo que dice aquí, vamos a ver, dice, entonces estamos hablando de Daniel 10:12, dice, entonces aquel hombre me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, precisamente por causa de tus palabras he venido. Es un ángel, el ángel de Dios, que en el Antiguo Testamento nosotros sabemos por lo que dice el Antiguo Testamento era Jesucristo. Jesucristo ya se mencionaba como el ángel del Señor. De tal manera que Él está diciendo, desde el principio se te escuchó, pero hubo algo que no nos permitía llegar, que era el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios que está en nuestras vidas. Y cuando no podemos nosotros quitar de nuestras vidas al enemigo de Dios, el enemigo de Dios gana tu batalla, porque tú no sabes que hay un Dios más grande y que tú lo puedes tener. Pero eso se necesita que conozcamos nosotros lo que dice la Escritura. Esta es una historia donde habla de Daniel, pero aquí le dice que desde el principio él fue escuchado. ¿Qué es lo único que hace que Dios no te escuche? Cada uno de nosotros debemos de saber, lo único que hace que Dios no te escuche es el pecado, no hay más. Y el pecado no arrepentido. Quizá yo no me he dado cuenta que yo estoy pecando porque no me doy cuenta. Quizás Dios te va a llevar a que tú te des cuenta, pero el pecado que no es arrepentido es aquel pecado que no puede ser perdonado. Primeramente tiene que haber arrepentimiento para que haya una intromisión de Dios a mi vida. Mientras yo no me doy cuenta lo que está pasando, Dios puede entrar para abrirme los ojos y darme cuenta que yo debo de estar limpio. Mira nada más, el Salmo 5, donde estamos hablando, dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Nosotros queremos que sea como el microondas, que Dios me oiga. Si ya le dije y me oyó, claro que desde el principio Dios ya te oyó.
La cosa es que Dios va a contestar cuando Él vea que así debe de ser. Yo quiero que me conteste ahorititita mi problema que yo traigo, pero yo no me doy cuenta que a veces Dios quiere que tú y yo caminemos en obediencia, y en este proceso que yo estoy pasando de dolor o de tristeza o de angustia, Dios se va a manifestar y mi vida va a cambiar. Si Dios me escucha a la primera y a la primera me cambia la vida de lo que yo tenía en problemas, mañana yo ya no me acuerdo, y eso ha pasado con mucha gente. Hemos orado por cantidad de gente que ha venido con problemas serios, Dios ha respondido y nunca más los volvimos a ver. Y eso lo hemos visto con cantidad de personas, amistades que han venido porque quieren que oremos por ellos, porque han visto que alguien fue sanado y nunca más lo volvimos a ver. Y Dios no quiere eso, Dios quiere sanarnos, pero que sigamos buscándolo para continuar con Él. Entonces nosotros podemos ver que todos los reinos tienen final. Todos los reinos de la tierra tienen un final, todos. Solo el reino que es eterno es el único que no tiene final. Y entonces nosotros podemos ver que este rey del que estamos hablando ahora es un reino que vive desde antes de que tú y yo naciéramos y antes de que tú y yo existiéramos. Es un rey que vive desde antes de la fundación del mundo y desde antes de todo, y es este reino que nunca va a terminar. Y bueno, yo estaba viendo una conversación donde estaba Jesucristo con Pilato, ¿se acuerdan? En el libro de Juan hay una conversación donde están hablando Pilatos con Jesús. Y yo quiero que tú vengas conmigo a esa conversación que ellos tuvieron en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33. Fíjate nada más, son palabras poderosas que si tú las tomas en cuenta y las ves y las desmenuzas, a mí me gusta tanto desmenuzar la palabra. Cuando la leo, me pongo y me regreso y vuelvo a leer y vuelvo a ver y digo, bueno, ¿por qué dijeron esto aquí? ¿Por qué dijeron esto allá? ¿Qué es lo que pasó? Y dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, que era el lugar donde estaba el emperador, dijo, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, los reinos de este mundo, como los acabamos de ver unos poquitos ahorita antes, esos se acaban. Ahí puede haber un temblor, ahí puede haber lo que quieras, un terremoto, yo no sé, por cualquier cosa se pueden acabar esos reinos. Pero este reino del que estamos hablando, este es un reino eterno y no es de este mundo, porque no está cimentado como tú y yo en este mundo. Y aquí podemos ver cómo le dice, fíjense nada más las respuestas de Jesús, mi reino no es de este mundo. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos, significa la habitación, lugar donde habitan los seres humanos. El lugar donde Dios creó para que tú y yo vivamos. Y entonces aquí Jesucristo le dice, mi reino no es de este lugar donde estamos habitando, no es de esta tierra, mi reino. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo siento mucho, camarada. Me quiero imaginar que Jesucristo por dentro, lo siento mucho, ¿verdad, Pilatos? Tú tienes un reino aquí, porque estaban en el pretorio, que era el lugar donde ellos tenían todo su dominio. Dice, pero mi reino no es de aquí, lo siento mucho, mi reino es de otro lugar. Y entonces más se enfurecía la gente porque él hablaba de otro tipo de reino, no el reino que tú y yo hemos conocido. Ay, pasas por una casona y pasas que tienen caballerizas grandes, hasta canchas de tenis y de lo que tú quieras. Y te dices, wow, esto es una mansión. Pero aquí Jesucristo nos está diciendo que su reino no es nada que se le parezca ni en lo más mínimo a esos reinos que tú y yo hemos visto, ni siquiera tantito. Y entonces aquí le dice
Y entonces en el versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Te fijas, observa la astucia de Jesucristo al contestarle, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, o sea, tú lo estás diciendo que si yo soy rey. Y entonces él está diciendo, para esto he nacido yo. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y más adelante dice, no me oyen porque ustedes no son de la verdad. Más adelante les dice a otros, ustedes no me pueden entender porque no son de mi reino. La gente que no puede entender lo que dice la Escritura, lo que dicen las palabras de Jesús, es que no son de este reino. Y para que tú pertenezcas a este reino, lo único que necesitas es buscarlo, nada más. Así como nosotros fuimos y estuvimos parados ahí un buen rato en aquel sol, en aquel lugar, todos abandonados que no sabíamos ni qué seguía, de la misma manera tú y yo lo debemos de buscar. Debemos de buscar quién es este reino, meterte, buscarle. Si no lo encuentro, lo seguiré buscando y lo seguiré buscando, leyendo, aprendiendo de dónde viene. Pero fíjate nada más cómo le dice, mi reino no es de este mundo. Por ejemplo, el señor Biden va a terminar su mandato. El señor López Obrador va a terminar, aunque se quiera quedar otro sexenio, otro trienio, los años que quiera, el tiempo que quieran quedarse, se va a acabar. ¿Por qué? Porque se van a ir, igual que tú y yo. Nuestro lugar no es esto, tú y yo nos estamos preparando para lo que viene más adelante. Si nosotros empezamos a quitar nuestra mirada de lo que vemos aquí, allá afuera, de lo que tú ves, y empiezas a poner tu mirada en lo de arriba, las cosas van a cambiar para ti y para mí. ¿Por qué? Porque lo que te pase en esta tierra no es comparable a lo hermoso y lo bueno que viene cuando estemos en su presencia. Y entonces aquí podemos ver que todos estamos hablando de un rey, pero era un rey que levantaba cojos, que levantaba enfermos, que hacía que el pan se convirtiera en muchísimo, darle de comer a tantos. Un rey que imagínate cuando lo colgaron en la cruz, a mí me impresiona leer esa parte de la Escritura donde dice que se vino un terremoto, que se abrieron los sepulcros, imagínate, o sea, y tantísima gente que vio esto y que todavía aún así no crean después de lo que pasó. Dice que se abrieron, los muertos se levantaron, imagínate. Ay, mi abuelita, mi bisabuela, vela nomás, o mi bisabuelo aquí anda, que yo ni lo hubiera conocido, pero pues ella dice, o sea, se levantaron los muertos, hubo terremotos, hubo temblores, hubo lluvias, hubo vientos. Dice que pasaron cosas impactantes cuando él muere en aquella cruz. Entonces era el rey, pero era un rey sin corona. Fíjate nada más, como dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Porque yo soy embajador, ¿se acuerdan? En cadenas. Soy embajador en cadenas, pero él sabía que él era un embajador encadenado, pero él sabía que era un embajador de Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía la razón. Y entonces nosotros podemos ver que hay un mundo y podemos ver cómo la palabra en griego, como les decía, es cosmos, el lugar donde se habita, el planeta donde se desarrolla la vida humana. Y entonces aquí podemos ver que los reyes de este mundo van a vivir por un tiempo nada más. Pero Jesucristo va a vivir por toda una eternidad, que es nuestro Dios. En el libro de Daniel, te invito a que vengas conmigo, capítulo 2, versículo 47, dice, aquí estamos viendo que es el rey Nabucodonosor lo que está hablando, dice, y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Aquí ya se había dado cuenta este rey que no había otro rey más que nuestro Dios. Dice, ya ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
cuando él había tenido un sueño y no sabía de qué se trataba. Le había pedido a todos los magos que le dijeran y nadie le decía de qué se trataba, y vino Daniel y le dijo: rey, esto es tu sueño. Y le dijo, y todo lo que le dijo sucedió. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios le muestra el futuro que le venía a Nabucodonosor, y así fue. Todo lo que le dijo Daniel, así fue lo que pasó. Entonces nosotros podemos tener la plena confianza que tú y yo estamos confiando en un rey que no tiene límites. Es un rey que no tiene límites para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Es el rey de la gloria al que tú y yo estamos esperando que venga por su iglesia en poco tiempo. Si crees que hay algo más fuerte que te quiera vencer, no va a poder. Mira, dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Dice que tú y yo tenemos que primero haber muerto para que tú y yo estemos escondidos en Cristo. Yo quiero pensar que aquí está la cruz de Cristo, y yo vengo y me acomodo en la cruz de Cristo y me escondo en medio del Señor. Fíjate nada más lo que es eso. Eso, así lo veo yo, es estar escondido en Cristo Jesús. Estamos escondidos, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú estás escondido con Cristo en Dios, en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier tragedia, en medio de cualquier problema que de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me han pasado tragedias que tú dices, esto no tiene solución, esto ya es demasiado. Y para mañana las cosas se calmaron, porque el Señor tuvo cuidado de nosotros. ¿Sí les ha pasado? Que ahorita lo ves espantoso, negro, horrible, que está pasando algo terrible, y te pones en manos de Dios. A mí me ha pasado varias veces. Me pongo en manos, lloro, sufro porque veo las cosas negras, pero me pongo en manos de Dios y veo que estoy escondida en Él, que estoy escondida o estás escondido sabiendo que estamos escondidos en Dios con Cristo Jesús. Y tu problema, no me digas cuál es, no sé cuál sea, pero tu problema Dios lo toma en el momento en que tú se lo sueltas. Dios lo toma y lo toma para Él, porque Él es el Rey. Entonces nosotros tenemos que saber que Él es el Rey que nos ama, que nos oye, que sabe lo que va a pasar mañana y no te lo dice ahorita. Él sabe lo que viene para ti y para mí. Él es el que va a ganar tu batalla, no la vas a ganar tú. Tú no la vas a levantar la batalla, es Él. Pero cuando tú ya le crees, Él dice que viene con los que le crean y confían en Él. Y si nosotros no confiamos, de nada nos vale. Y entonces este es un rey que nos ama y que siempre está contigo. Es el rey de la gloria. Es el rey más grande y poderoso, y te invito a que te pongas de pie, porque vamos a darle gracias, porque es el rey más grande que podemos tener, que no existe otro rey. No existe otro rey que haya durado lo que ha durado un castillo de 1800 acá. Podemos decir que lleva 200 años de construido. Este reino lleva todos los años de la tierra, todos los años de la vida, todos los años del universo. Es el rey más grande. Y mira lo que dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones y millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los
cuatro seres vivientes decían: amén, 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 amén. Ese Dios grande, poderoso, hermoso, que te ama, que su naturaleza es amarte. Pídele, háblale, dile lo que necesitas. Él es bueno, Él es bueno, Él te ama, Él está listo para escucharte. Solo créele, créele que Él es grande y que te ama. Amén, amén, amén. Gracias.
venido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra